Hola familia, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer pan Felipe o pan francés. Comenzamos entonces la receta familia. Vamos a esponjar nuestra levadura, 2 cucharadas de harina de fuerza, 1 cuchara de azúcar y vamos a usar 15 gramitos de levadura fresca en esta ocasión. Vamos a preparar 280 ml de agua fría. Vamos a usar 80 ml para nuestra levadura para esponjar. De esta manera echamos nuestra levadura, mezclamos bien y vamos a darle unos 10 minutitos para que esto vaya a esponjar mientras preparamos la parte sólida. Vamos a pesar nuestra harina, vamos a hacer de 500 gramos. Vamos a pesar 500 gramos de harina 3.0 de fuerza. Vamos a agregarle 20 gramitos de manteca, 70 a 80%, cualquiera de los dos. Hablamos de porcentaje de lípido, 70 a 80% aproximadamente. 20 gramos. Vamos a agregarle 1 cuchara de azúcar, que sería alrededor de 15 a 20 gramitos. Y vamos a agregarle 12 gramitos de sal, ya que el promedio es de 20 a 24 gramitos por kilo, entonces en medio kilo vamos a echar la mitad, 12 gramitos. A partir de 10 gramos ya está muy bien. Entonces ya una vez que nuestra levadura esponje, ya vamos a empezar el amasado. Vamos a hacer un huequito en el medio. Vamos a echar nuestra levadura esponjado en el medio. Y vamos a empezar a amasar de a poquito. Solamente vamos a usar en esta ocasión 280 ml de agua. Echamos entonces un poco de agua. Vamos a empezar ya el mezclado. Sería un poco más del 50% de hidratación. Lo que buscamos en esta ocasión es una masa intermedia. No tiene que ser muy blanda ni no tiene que ser dura, tiene que ser intermedia, una masa un poquitito fuerte para que pueda desarrollarse bien y que después nuestros pan felipitos o francesitos puedan romperse bien, puedan ser crocantecitos. Así que vamos a agregar de esta manera, vamos a echar en la mesa, así quedaría la masa. Esta sería la consistencia de la masa que buscamos. Empezamos a amasar bien, por lo menos unos 10 minutitos. Le damos un buen amasado, apretamos, rompemos en este punto la masa por la mesa para que se pueda mezclar bien los ingredientes. Una vez que ya se mezcle bien, empezamos a formar un poco la red que necesitamos. Vamos doblando y formando un poco de red. Una vez que ya tengamos una masa consistente, ya bien formado, vamos a embollar. Vamos a tapar con una bolsita y dejaremos ahí para que pueda reposar unos 15 a 20 minutitos aproximadamente. Miren la masa un poquitito fuerte, es lo que estamos buscando. Vamos a tapar con una bolsita plástica y dejaremos reposar. Una vez que repose volveremos y ya empezaremos a formar o a cortar las medidas de los pancitos Felipe que vamos a realizar. Vamos a hacer pancitos de 70 gramitos en esta ocasión. Pesamos todo de esta manera. 70 gramitos y después lo que sobra en el último vamos a repartir a todo. Va a salir un total de 12 unidades. Vamos a embollar todo completito de esta manera. Embollaremos completamente y después volveremos a darle
un reposo final, unos 10 a 15 minutitos antes de empezar a formar nuestros pancitos Felipes caseros que vamos a realizar. Dejamos de esta manera, tapamos con una bolsita nuevamente unos 10 a 15 minutitos. Luego ya volvemos para hacer el formado. Usaremos esta asadera plana, enmantecamos bien y vamos a empezar a formar nuestros pancitos Felipes o pancitos francés. De esta manera damos la vuelta, entonces apretamos bien, desgasificamos un poco, doblamos de hacia atrás, luego de hacia adelante, apretamos en el medio y luego formamos un gusanito y apretamos las puntas. Hacemos una especie de gusanito y dejamos que la parte media de nuestros pancitos se queden un poco gorditos. Entonces vamos a repetir el proceso, damos la vuelta, apretamos, doblamos de atrás, luego de adelante, apretamos en el medio y luego doblamos todo y le hacemos un gusanito en las puntas. De esta manera se queda un moldecito gordito. Volvemos a repetir, doblamos de atrás, luego de adelante, apretamos en el medio y formamos de vuelta nuestros pancitos. Colocamos uno detrás de otro. De esta manera repetimos este proceso hasta completar todo. Doblamos de hacia atrás, de hacia adelante, apretamos en el medio. Es una masa un poquito fuerte, se maneja muy bien y se moldea muy bien, no es una masa demasiado blanda. Entonces queda de esta manera. La parte donde se une bajamos hacia abajo y la parte superior dejamos hacia arriba. Doblamos hacia atrás, luego hacia adelante, luego volvemos a doblar y le hacemos el rollete en las puntitas. Facilísimo la formación de nuestros pancitos. Y así repetiremos todo este proceso hasta terminar completamente. De esta manera, el mismo proceso, apretamos otra vez en las puntitas y vamos colocando en nuestra charolita. En las panaderías convencionales se utilizan las asaderas que tienen agujeritos, los cuales le dejan las marquitas abajo, pero nosotros vamos a usar lo que tenemos en nuestro hogar. No olviden que esto es casero para que ustedes puedan hacer y puedan disfrutar con sus familiares estos ricos pancitos Felipes. Vamos a colocar todo bien y volveremos a darle el reposo final, por lo menos unos 15 a 20 minutitos. De esta manera tapamos otra vez con la bolsita. Una vez que repose los 15 minutos que necesita, volvemos y vamos a hacerle unos cortecitos en los costados. Tiene que ser una navaja bastante filosa, si es posible una navaja especial para panadería. En este caso yo voy a usar lo que tengo, que es un Gillette nuevo, ¿verdad? Vamos cortando. Si es posible se tiene que hacer un corte un poco hacia los costados, pero doblando un poquitito hacia arriba para que después los cortes puedan abrirse hacia arriba. De esta manera entonces cortamos todo. Esto ya a gusto de cada uno, cada panadero tiene su forma de cortar. Nosotros hacemos acá para que sea solamente de ejemplo. Cortamos todos y luego vamos a pintar con aceite los cortes de esta manera. Ya que no tenemos un horno con vapor, vamos a cocinar en un horno normal, un horno casero que no tiene vapor, y solamente vamos a pintar para que pueda romperse un poquitito más. Este es un truco que nos enseña también un panadero mexicano que se llama Don Sergio, también tiene su canal de YouTube, es un gran maestro panadero. Él enseñó este truco, entonces vamos a replicar acá, entonces para que ustedes también puedan ver cómo quedarán nuestros pancitos francés o felipitos. Entonces de esta manera vamos a llevar directamente en el horno ya precalentado a 220 grados Celsius. Entonces metemos en el medio unos 10 minutitos aproximadamente, 10 a 15 minutos máximo.
Una vez que ya pasan los 10 minutitos, entonces ya está listo. Así nos quedaron nuestros pancitos Felipes caseros que estuvimos haciendo hoy a la mañana. Bien cocinaditos, espectacular. Esto lo hicimos solamente en un horno normal, sin vapor. Hemos hecho un pequeño cortecito y le hemos agregado aceite para que pueda tener un pequeño rompimiento. En realidad los cortes los que hacen los panaderos profesionales que trabajan en panaderías convencionales usan navajas muy filosas y las cortan en el costado. Cortan en el costado y por lo general se levanta muy bien los bordes de los cortes. Pero en este caso nosotros lo hicimos acá de forma casera. También se puede hacer así en nuestros hogares para degustar estos deliciosos pancitos Felipe. Miren familia, miren, está caliente todavía. Voy a despegar. Miren cómo quedaron por abajo. Miren familia, es bastante crujiente arriba y esponjoso adentro. Espectacular para compartir estos pancitos con sus familiares. Así que familia, esta era la receta de hoy. Estos pancitos Felipes caseros que querían compartir con ustedes para que puedan realizar en sus hogares. Y bueno familia, gracias por ver este video. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.